Buenas tardes con todos. Me pidieron preparar un texto sobre el Centro Conjunto San Felipe de Lima. Pensé que era necesario dar algunos antecedentes para tener una idea del contexto en que nace San Felipe. Las malas condiciones de la vivienda en las clases más pobres de las ciudades peruanas son tan antiguas como las ciudades mismas, pero empiezan a tomar características de problema con el proceso de urbanización de la población. Desde el primer plano de Lima, como se puede ver en el gráfico 2, a la derecha se tiene el cercado, un recinto en donde fueron encerrados los indígenas, y al otro lado del río los negros. Este problema de vivienda no pudo mantenerse de este modo porque los conquistadores en la ciudad misma necesitaban tener cerca a indígenas y a negros. Entonces comenzaron a producirse los callejones, los tugurios en la zona central misma de la ciudad, y finalmente las casonas completamente tugurizadas también. El problema se acelera en Lima a partir de la década de 1940. En la capital, la secuela del terremoto de 1940, a la secuela del terremoto se sumó la migración, que cobra ímpetu precisamente a partir de 1945. Desde 1911 hasta el 42 se construyen quintas y casas de obreros, promovidas por la sociedad de beneficencia pública, no por el Estado. Pero solo a partir de 1945, se asume una política coherente por un órgano especializado. Desde entonces puede considerarse tres grandes etapas o tiempos de límites difusos entre ellos: los tiempos de la corporación, los tiempos de la Comisión Beltrán y los tiempos del FONAVI, Fondo Nacional de Vivienda, ya con modelo chileno. Los antecedentes. A diferencia de otros países de América Latina, el Estado peruano atiende con retraso la necesidad de actuar institucionalmente en el campo de la vivienda popular. En El Salvador, por ejemplo, la Carta Política de 1886 obliga a la intervención del Estado. En Cuba, desde 1910, existe mandato legal de construir casas para obreros. En 1911, Chile contaba ya con un Consejo Superior de Habitaciones Obreras. En Argentina se aprobó la primera ley nacional de casas baratas. En nuestro país hubo que esperar pues a 1932 para que el gobierno central dispusiera la primera intervención a través de una empresa del Estado, el barrio del Frigorífico Nacional para su personal. Sin embargo, como ya se dijo, la Beneficencia de Lima fue la entidad que en 1911 construyó en la capital quintas, pero su tarea más consistente se inicia con la construcción de las casas de obreros. Casas de obreros que no eran sino los antiguos callejones de una o dos piezas, pero mejoradas ligeramente con baño propio, las dos habitaciones, que en los callejones eran servicios comunes. Las casas de obreros prosiguieron construyéndose hasta el número 22 en la década de 1940. El gobierno del general Benavides, la primera 16, nombrado por el Congreso para terminar el periodo del asesinado presidente Sánchez Cerro, Benavides anuló las elecciones que había programado para el 36 y prorrogó su gobierno hasta el 39. Durante este periodo, la Sociedad de Beneficencia siguió haciendo casas de obreros. La Sociedad de Beneficencia, que no era pues el Estado mismo. Pero en la primera parte del gobierno de Benavides se inaugura recién ese barrio que se había iniciado, el Frigorífico Nacional que les mencioné.
Pero entre 1936 y 1939, el gobierno, a través del Ministerio de Fomento de Obras Públicas, construye en Lima 4 barrios obreros. El programa correspondiente fue establecido por ley, número 8000. Merece destacarse la creación de la Inspección de Barrios Obreros, que comprendía no solamente a la vivienda obrera construida por ese gobierno, sino también a los callejones, casas de vecindad, solares, etc. Es decir, que se interviene en la propiedad privada y en la propiedad de los conventos religiosos que existían, que tenían muchos callejones. El gobierno de Manuel Prado en 1940 y 1945. En contraste con el anterior, durante este periodo se concluye la construcción de 4 barrios fiscales y se edifican otros 2. La beneficencia seguía haciendo sus casas de obreros y llega hasta la número 22. Es también en este periodo que el Grupo Prado, Banco Popular y Seguros El Porvenir, en sociedad con un rico terrateniente, propietario de tierras en la Hacienda del Pino, cercana a la ciudad, construyó el conjunto de 16 edificios, llamado el Conjunto del Porvenir. Viviendas mínimas, tuburios en 4 pisos, con pozos de luz de 1,80 m, 2 metros por otros 2 o 3. Viviendas mínimas para negocio de alquiler, que aprovechó su ubicación cercana a los mercados mayoristas y a la parada, llegada obligada del transporte interprovincial. Los tiempos de la corporación. El gobierno de Bustamante y Rivero, 1945-1948, es el que implanta realmente una política habitacional a partir de una institución ad hoc, la Corporación Nacional de la Vivienda, cuya vida trascendió a los siguientes gobiernos por varios lustros a la del efímero gobierno que le dio nacimiento. La obra de la corporación, vasta y amplia, fue muy importante, pero la obra de mayor valor, a mi juicio, fue la unidad vecinal número 3, verdadero hito en materia de vivienda social ejecutada por el Estado. El hecho de haber logrado consenso para concretar la preocupación por la vivienda en un gobierno esperanzador en su comienzo, pero debilitado muy pronto por un parlamento adverso, se puede explicar en parte por el papel que jugó en la UNDETER. Primero, desde su revista, El Arquitecto Peruano, en la que divulgaba las corrientes europeas y norteamericanas sobre el planeamiento de conjuntos habitacionales, así como artículos de profesionales peruanos preocupados por las necesidades de vivienda de las clases trabajadoras. Después, como candidato, planteando en el programa de gobierno del Frente Democrático la urgencia de atender con criterio técnico y moderno la vivienda. Como candidato, yo lo vi en mi juventud, hacer exposiciones en los cines, por ejemplo, sobre lo que eran las unidades vecinales. Y ya como diputado, proponiendo e impulsando desde el primer momento la Comisión de la Vivienda, primero, y luego la Corporación de la Vivienda. Sin embargo, no es menos importante la influencia de la escena internacional de entonces. La Segunda Guerra Mundial había arrasado ciudades enteras y el tema de la reconstrucción era abordado incluso antes de que se alcanzara la paz. Fue célebre, por ejemplo, un discurso de Churchill sobre este asunto. La construcción de nuevas viviendas era pues una preocupación universal. La V3, con sus 1.115 viviendas, con todos los servicios de barrio para sus 6.000 habitantes, fue un hito, como dije. La idea había sido desarrollar una serie de 4 o 5 unidades para obreros
a lo largo de la ruta al Callao, al frente de la zona industrial. Y fue la asignada con el número 3 la que primero encontró facilidades prácticas de ejecución. Las viviendas rodean un área central para recreación activa y pasiva, así como para servicios comunales, desde escuelas hasta centros de compras, cine, iglesia, comisaría, biblioteca, etc. La circulación vehicular externa, con calles ciegas de servicio, logró una radical defensa del tráfico y con la barrera verde del bosque frontal, una eficiente protección contra el ruido de la avenida. El eficaz diseño urbano, que logró una densidad de 200 habitantes por hectárea con 88% de área libre, fue también acertado en el de los departamentos para diversos tamaños de familias y en los austeros sistemas de construcción propuestos. Gobierno de Odría. Como hemos dicho, la obra de la corporación fue amplia. El gobierno del general Odría, 49 a 56, quien había depuesto a Bustamante Rivero, creó el Fondo de Salud y Bienestar que encargó a la corporación otras 3 unidades vecinales, Matute, Mirones, El Rímac. Espacios de menor escala, formando vecindarios más pequeños alrededor de cunas maternales. Se edifica también varios conjuntos habitacionales, insertados en la trama urbana de la ciudad. Angamos, Miraflores, etc. Son una enorme cantidad de estos conjuntos que se distribuyeron en toda la ciudad de Lima e incluso también en provincias. Ejecutó en provincias, por ejemplo, se ejecutó en las provincias de Cusco, Ica, Arequipa, Tacna, etc. Los años del gobierno de Odría se caracterizan, en cambio, por un incremento de las invasiones y la formación de barriadas, especialmente en Lima, que la dictadura acogió con criterio paternalista como clientela política. Además de completarse las invasiones en los cerros San Cosme y el Agustino, se desarrollaron otras en las márgenes del río Rímac. Fue notable la que tomó por nombre la fecha del golpe militar de Odría, 27 de octubre, asentada a lo largo de la ribera derecha. Los últimos años, de otro lado, se desató una campaña periodística por la casa propia, a cargo del diario La Prensa. Ambos hechos concluían el 24 de diciembre de 1954, cuando varios miles de pobladores, con una inusitada demostración de organización, invadieron en una sola noche los Arenales, al sur de la ciudad, en el lugar que luego llamaron Ciudad de Dios, en alusión a la fecha. El hecho fue destacado por el mencionado diario, cuyo seguimiento cercano a la propaganda actuó de estímulo, de modo que en pocos días cerca de 10.000 personas habían acampado en el extenso Arenal con su estela y su bandera peruana. Sin embargo, varios retirados después. El escenario mundial estaba asignado entonces por la Guerra Fría. Se hablaba del peligro comunista que se asociaba a las demandas de reforma agraria y aún a las reivindicaciones salariales de los trabajadores. El diario La Prensa, dirigido por Pedro Beltrán, vocero de la derecha, ocultando al menos o soslayando el problema estructural del subdesarrollo del país, proclamaba que el problema de la vivienda era el problema número 1 y que, puesto que a más propietarios, menos comunistas, la casa propia era el sueño de que cada familia tenía y que debía atender el gobierno. Los tiempos de la Comisión Beltrán. El segundo gobierno de Manuel Prado, 56 a 62. Cuando él accede al poder, convoca a Pedro Beltrán para que encabece una comisión que planteara soluciones viables para enfrentar el problema habitacional y el de la propiedad agraria para pequeños agricultores. Así entra en funciones la Comisión para la Reforma Agraria y la Vivienda, llamada la CRAF. A partir de 2 informes técnicos que la Comisión encargó respecto a las necesidades de vivienda y las barriadas,
que la comisión interpretó torcidamente, se derivaron varias instituciones, varios programas y varias medidas, de las cuales quiero destacar las asociaciones de ahorro y préstamo para vivienda, más llamadas mutuales, el programa de asesoría a las barriadas, los programas de ciudades satélites y sobre todo la ley 13517 de remodelación, saneamiento y legalización de los barrios marginales. Las mutuales, inspiradas en una medida semejante en Chile, diseñadas para el mercado convencional, eran en verdad instituciones de crédito que habilitaban a los constructores y luego calificaban a los prestatarios, mientras que la asesoría a las barriadas implicaba el trabajo de los pobladores, ayuda mutua y esfuerzo propio, en la edificación de sus propias casas, y el apoyo técnico en planos, en dirección de la construcción, facilidades de equipos, de herramientas, etc. Los programas de ciudades satélites fueron 3, de los cuales solo merece ese nombre el de Ventanilla, que finalmente, años después, fueron censados apenas 17.000 pobladores. En febrero de 1961, cerca de finalizar el gobierno de Prado, se promulgó la ley 13517, la de las barriadas, que encarga a la Corporación Nacional de la Vivienda el reconocimiento legal en la titulación individual y la autoriza a crear urbanizaciones populares de interés social, llamadas UPIs, en terrenos determinados por la corporación y que el Estado debería proporcionar, es decir, urbanizaciones con servicios destinadas a sustituir a las barriadas que en adelante no debían darse más. Esta ley fue realmente importante porque, en primer lugar, modifica la percepción negativa de la barriada, la define y la reconoce y busca que el Estado se anticipe a la invasión, proporcionando la barriada ya ordenada, como se decía en la época. En año y medio siguiente se inició pues 4 de estas urbanizaciones. Otras cinco pues quedaron en proyecto y con sus lotes ya casi asignados. Los programas de vivienda en los 6 años del régimen pradista alcanzaron la cifra de 20.000 unidades. Durante ese mismo periodo se estima que 300.000 personas habían llegado a Lima, es decir, unas 60.000 familias. El gobierno militar de 1962, durante este breve régimen, se creó la Junta Nacional de la Vivienda, que reunió las funciones de la antigua corporación que había creado Belaunde y el Instituto de la Vivienda que creó Beltrán. También se creó el Instituto de Planificación, pero una ley de municipalidades y otra de gobiernos regionales quedaron en proyecto, detenidas por la presión de la derecha económica. El primer gobierno de Belaunde, 1963-1969. En este periodo, la Junta de la Vivienda terminó las antiguas unidades vecinales, así como las UPIs de Prado, que habían quedado incompletas. La ley de barriadas no fue entendida por Belaunde, quien en su gobierno no le prestó gran interés, prefiriendo priorizar la edificación de viviendas terminadas para la clase media. Los conjuntos residencial San Felipe y Santa Cruz son las obras principales de este periodo realizadas por la Junta Nacional de Vivienda. No debe dejarse de mencionar también como obra de Belaunde el proyecto experimental de PERI, que ha tenido resonancia mundial. Entramos ahora precisamente y concretamente a la residencial San Felipe. En 1960, el hipódromo de San Felipe
se mudó al moderno local que el Jockey Club venía construyendo en Monterrico. Antes, el hipódromo ocupaba en Santa Beatriz un amplio terreno. Esa vez, al desocuparlo, quedó como parque que hasta ahora subsiste con el nombre de Campo de Marte. San Felipe, en cambio, fue visto como un atractivo negocio inmobiliario, apto para grandes residencias particulares, como era toda la avenida Salaverry. Corrían los últimos meses del segundo gobierno de Prado, cuando se proyectó la lotización para grandes residencias, propuestas paradójicamente por el Instituto de Vivienda, entidad promovida por Pedro Beltrán, promovida para vivienda social. Pero Prado no terminó su periodo, y el gobierno de las Fuerzas Armadas, que lo depuso, fundó en 1962, como dije, la Junta de la Vivienda. A pesar de que ya tenía algunos lotes vendidos, nació en ella la idea de destinar los terrenos de San Felipe a un conjunto residencial de alta densidad. Esto sucedió entre los técnicos, arquitectos que trabajaban ahí. La idea se concretó pues al año siguiente con el arquitecto presidente que la impulsó decididamente. Pero no todo el área que dejó el hipódromo fue entregada a la Junta de la Vivienda para el programa habitacional. De las 37 hectáreas disponibles, cerca de 10 fueron destinadas a las Fuerzas Armadas y una a la Sociedad Central de Japoneses, Central del Japón, una asociación privada. Las 26 hectáreas de lo que sería después la residencial San Felipe y las 10 de los militares quedaron separadas por una calle que cortó en dos este gran premio. La residencial es una isla de paz. En el distrito de Jesús María, pido perdón de algunas alabanzas quizás excesivas a la residencial San Felipe, porque soy vecino de ella. Quizás me parcializo. La residencial es una isla de paz, decía. A menos de un siglo de su construcción, enclavada en una ciudad congestionada, bulliciosa y cada vez más conflictiva, se valora cada vez más la decisión de entonces que permite a más de 1.600 familias de la clase media, distribuidas en 33 edificios, gozar de una alta calidad de vida, no solo habitando unas viviendas dignas de 140 metros cuadrados, un lujo comparadas con las unidades de la corporación y incluso con el doble de área de los departamentos que se venden hoy en Lima, sino también disfrutando de los servicios indispensables que la complementan, de áreas verdes arboladas y generosas que la acercan a la naturaleza y libre del tránsito vehicular interno sin padecer atmósfera contaminante inmediata. A diferencia de las unidades vecinales que la precedieron, solucionadas con densidad media a base de edificios de 4 o 5 niveles, el diseño de la residencial San Felipe apostó por un mejor aprovechamiento del terreno con edificios de altura, la mayoría de ellos de 15 pisos. Pero como en aquellas unidades, acompañando la vivienda con los servicios indispensables adecuados a la magnitud de su población. A el centro comercial bancario y abastecimiento, que sin embargo se extiende infiltrándose en todo el conjunto con locales menores de los más diversos rubros comerciales y profesionales, ubicados en el primer nivel de los edificios habitacionales. B, un colegio de educación primaria y secundaria y 3 locales para la educación inicial, estratégicamente ubicados con relación a las viviendas. C, servicios asistenciales y culturales asumidos por la Asociación Peruano-Japonesa, ya mencionada, aunque hay que precisar que estos prestados en un bien instalado centro de consultorios médicos por un lado y por otro
en un concurrido centro de actividades culturales que incluye un gran teatro de 1000 butacas, sirven, más allá de la residencial San Felipe, a toda la vecindad del distrito y aún de la ciudad misma. Finalmente, una dependencia del gobierno central y por tanto de alcance nacional, el OCE, que ocupa un edificio en la zona principal de los servicios bancarios. Finalmente, un servicio religioso atendido en un templo católico y en instalaciones parroquiales que complementan hasta con un velatorio. Los edificios de vivienda. No se requiere mucho sentido de observación para notar dos concepciones diferentes en el diseño de los edificios habitacionales. El conjunto de 4 torres de la llamada primera etapa, ubicado en el extremo oeste, es una de ellas. El resto, el conjunto de los 29 edificios de 3 diversos tipos diferentes, distribuidos más libremente en el área de jardines. La primera etapa se caracteriza por obedecer a un diseño geométricamente determinado, cuya rigidez le otorga una gran unidad y una evidente autonomía. En las 4 esquinas de un cuadrado de 75 por 75 metros, torres de 15 pisos dejan un espacio en cruz, cuya parte central resulta una plazuela de unos 25 por 50 metros, denominada ágora, cuyos lados menores alojan locales comerciales en 2 niveles. Por fuera, entre las 2 torres de cada uno de los 4 lados, se alinean, alejándose del aula, parejas de volúmenes de altura decreciente de 4 pisos, unidos de uno de 2. Estos 4 grupos blancos, que apuntan a los 4 puntos cardinales, alojan casas tipo dúplex. Constituyen una suerte de basamento estético del conjunto. Las torres tienen en cada nivel 4 departamentos de 3 dormitorios de acertado diseño, cuyo acceso, sin embargo, resulta especial. Con el objeto de abaratar costos, disminuyendo las paradas de los ascensores, el diseñador, arquitecto Siriani, y su colaborador Mario Berruí, decidieron reducir a la mitad estas paradas de ascensor, deteniéndolas solo cada 2 pisos, pero a niveles intermedios con respecto a los departamentos, de modo que desde el hall de cada parada de ascensores se suba media escalera a 4 departamentos y por otro lado se descienda otra media escalera bajando a los otros 4 departamentos. Fue efectivo, aunque a costa de una mayor área en circulaciones y de algo grave, haber olvidado la silla de ruedas. 2 factores que más bien contribuyeron a encarecer este grupo fueron la dotación de estacionamientos en un amplio sótano y la solución estructural. La concepción arquitectónica implicaba en cada departamento un volado de 3 metros en sus 2 frentes, a partir de una fuerte estructura interior de placas gruesas de concreto en forma de H, solución que facilitó una expresión de fachada con ventanas corridas sin interrupción entre las bandas de concreto visto, al tiempo de producir una sensación notable de ligereza. La belleza de las torres, apoyadas cada una en su hall de doble altura, ha resistido exitosamente el tiempo. En cambio, los volúmenes bajos han sufrido algunas alteraciones, sobre todo en el color, mientras los espacios comerciales del ágora han fracasado por su ubicación poco visible fuera de las circulaciones generales. Los edificios de calles aéreas.
Con 10 niveles para vivienda y el piso bajo para comercio, son largos edificios conformados por la repetición de un módulo de 20 departamentos de tipo dúplex. El hall de ascensores y escalera, ubicado al centro de cada módulo, deja salir cada 2 pisos corredores en balcón, quedando acceso por un lado a la planta baja de 4 departamentos. Tienen en el otro lado, mirando al paisaje, la zona de servicio. De este modo, al adosarse una sucesión de módulos, los 5 niveles de pasajes abiertos conforman 5 verdaderas calles aéreas. Estas calles se alternan en los pisos que corresponden a los dormitorios, los cuales ofrecen una expresión más cerrada de modo perforado por ventanas verticales. En la fachada opuesta, el contraste es semejante porque al nivel de las calles aéreas se tiene la terraza de estar, comedor, y la gran abertura del patio de servicio, protegida de piso a techo por una celosía de unidades de concreto de 20 centímetros. Mientras que en el nivel de los dormitorios, el tratamiento es semejante al que se tenía en la otra fachada, es decir, más cerrada. En el primer nivel, los ingresos y las tiendas se retiran del plomo de fachada, de modo que dejan libres las columnas y un espacio de circulación a manera de portal. Las 11 torres, también con portal a todo el perímetro, que es ocupado por tiendas y los ingresos. Las 11 torres de la residencial San Felipe tienen, como las de la primera etapa, 4 departamentos por piso, pero a diferencia de ellas, los 2 ascensores sirven alternadamente a todos los niveles y la solución estructural es menos dramática y por tanto más económica. La expresión exterior es simple, de ventanas corridas en las salas de estar, de breves aberturas en los dormitorios y en los patios de lavandería, la celosía de concreto, la misma que hemos señalado antes. La reiteración de este tratamiento emparenta todos los edificios de vivienda contribuyendo a la unidad del conjunto. Los dúplex en ladrillo rojo. Los dúplex de ladrillo, vistos en el conjunto de altos edificios, resultan elementos de contraste, no solo en la escala, tienen solo 5 niveles, contra los 14 o 15 de los anteriores edificios, sino en el tratamiento exterior, pues en el lugar de blanco ladrillo calcáreo de los edificios descritos, estos pequeños edificios exhiben los tradicionales ladrillos rojos de arcilla cocida. Son 9 unidades de este tipo, cada una de las cuales está conformada por 3 cubos que, unidos 2 a 2 por las aristas verticales, conforman una herradura que encierra por 3 lados una plazoleta o patio de acceso común, cuyo cuarto lado limita con la vereda de circulación general. El primer nivel de cada cubo contiene un departamento flat, de 3 dormitorios, mientras el segundo y tercero, 2 dúplex, así como el cuarto y el quinto. Estos cubos no tienen ascensor y los accesos a los departamentos se realizan por vistosos puentes exteriores desde la escalera común. El célebre diseño original de estos departamentos, el excelente diseño, original de estos departamentos, incluía una terraza y un tendal, ambos de doble altura, espacios cuyo atractivo se ha perdido en muchos casos por la necesidad de ampliaciones requeridas por los ocupantes, ampliaciones desgraciadamente no siempre realizadas con la debida coherencia arquitectónica en su tratamiento. Las áreas comunes. Cada edificio
tiene bien resuelto el espacio inmediato a la vivienda, aquel que el arquitecto Miguel Alvariño llamó alguna vez el espacio intermedio, ese que prepara psicológicamente para el paso de la casa al espacio público propiamente dicho. Las calles elevadas, los portales y las plazoletas de acceso son esos espacios intermedios que propician el saludo y la relación vecinal. Las áreas realmente comunes constituyen el 75% del terreno y están compuestas por zonas de estacionamiento, veredas, pequeñas plazas, así como los jardines, cuya organización, hay que decirlo, no obedece a un diseño de calidad que sí ofrecen los edificios. El urbanismo falló mientras la arquitectura acertó. Esto tiene una explicación que no es del caso de detallar. La concurridísima Plaza de las Palomas, como llamaban los vecinos al espacio público principal de la zona de bancos y comercio, no solo era sumamente pequeña, se quedaba a la mitad del edificio comercial, cuyo frente debería cubrir. Comparado incluso con el ágora de la primera etapa, sino que en este rectángulo de no más de 30 por 40 metros había 5 niveles de piso, diferenciados además por gradas de diferente contrapaso. Este espacio ha mejorado, como explicamos más adelante. La red interna de veredas no obedece a una jerarquización lógica, lo que dificulta la orientación para el visitante y aún para el residente. Sin contar que en cada una de estas veredas abundan también escalinatas de una y más gradas que dificultan la circulación de ancianos y alentados físicos. Estas fallas son felizmente de fácil solución, pero requieren de un tratamiento urbanístico integral de calidad que proporcione una estructura vial peatonal al conjunto, tarea pendiente que los vecinos deberemos exigir a la autoridad municipal, asumiendo la parte que nos corresponda. Son sin duda el mayor patrimonio urbano de sus residentes. Los 50 años transcurridos desde su habilitación han permitido su enriquecimiento, tanto en la variedad como en la cantidad de las especies vegetales, al punto que hay vecinos comprometidos en la posibilidad de que se les brinde cuidados especiales propios de un jardín botánico. Los que no somos expertos en el tema podemos dar fe al menos de la variedad y belleza de las flores que van desde los modestos pero vistosos geranios hasta las selectas orquídeas, pasando por rosas, pensamientos y lirios. El microclima que la vegetación ha provocado ha sido también motivo para la presencia de aves no siempre comunes en nuestros parques. Las conocidas palomas son aquí acompañadas por mirlos, gorriones, loros, picaflores, búhos, etc., amén de variedades zoológicas propias de las áreas verdes, como libélulas, caracoles, grillos, ardillas. Pero, como pocos pobladores de Lima, los vecinos del Residencial San Felipe estamos muy cerca de la naturaleza. Deambular por sus senderos interiores es una experiencia realmente placentera. Las gentes de San Felipe. Que el medio influye en el comportamiento de las personas es un hecho, que todos aceptan, pero que en la Residencial San Felipe cobra una vigencia militante, en contraste con el vecino San Isidro, en donde no se permite locales comerciales, decía un local que negaba sitio a un nido infantil. Los habitantes de la residencial conviven democráticamente con bodegas o peluquerías, florerías o restaurantes, librerías o farmacias, ferreterías o vidrierías, gozando además de sus útiles servicios. Sus vecinos, en general, no solo son conscientes de los valores cívicos y ambientales de su barrio, sino que están dispuestos a no perderlos. La arquitectura ha contribuido además a crear un sentimiento de solidaridad que se manifiesta en los momentos en que ésta se requiere. En efecto, cuando hace unos 18 años
se pretendió construir nuevos edificios en uno de nuestros jardines, la reacción inmediata de los vecinos fue dirigirse a las más diversas instituciones, a los tres poderes del Estado, a los medios de comunicación, consiguiendo la suspensión del remate público convocado, evitando la importante pérdida de aeropuertos. Solo hace 6 años, un comité de defensa ha impedido se concrete la concesión de una importante zona que la municipalidad distrital había acordado a favor de una influyente firma de supermercados. El nuevo atentado provocó toda una nueva reacción muy organizada. Campañas por las redes sociales a cargo de los más jóvenes, marchas matinales todos los sábados y finalmente una semana de ruidosos cacerolazos a las 8 de la noche vencieron a la municipalidad. Es que los residentes y propietarios están identificados en su lugar como ámbito de vida tranquila y digna y no están dispuestos a permitir su degradación. Luego de este triunfo, la solicitud de los vecinos para el arreglo de sus principales espacios urbanos, el Ágora y la pequeña placita de las Palomas del área comercial, ese pedido fue escuchado por la municipalidad, que respondió con sendas propuestas, pero de diseños tan deficientes en calidad que motivaron la protesta pública de un grupo de arquitectos residentes que me tocó encabezar. Protesta que una concurrida asamblea de vecinos y la directiva de la asociación respaldaron y la hicieron suya. La inicial resistencia de los funcionarios municipales cedió finalmente y el alcalde del distrito aceptó los consejos del arquitecto Siriani para mejorar la intervención en el Ágora y con respecto a la plaza comercial solicitó una propuesta de anteproyecto a los arquitectos Córdoba y Machicao de la Comisión de Desarrollo de la Residencial. Desgraciadamente, proyecto definitivo y ejecución de obra bajo responsabilidad y control municipal fueron deficientes y el alcalde desoyó la demanda de los arquitectos autores para que no recibieran una obra con errores constructivos y mala calidad de acabados. Sin embargo, a pesar de todo, el espacio de la plaza ampliada es ahora más proporcionado con el conjunto y su uso libre ya de desniveles y escalinatas viene sirviendo para múltiples funciones comerciales, festivas, de esparcimiento y de encuentros de locales. Creo que la gente de San Felipe tiene quizás, por influencia del medio, gestos especiales de solidaridad en defensa de su lugar. El elogio de una joya arquitectónica y urbanística, testimonio cultural del siglo XX, que requiere ser puesta en valor y merece la calificación de patrimonio nacional, entraña también necesariamente un elogio a los valores cívicos de sus vecinos. Pero hay nuevos peligros. Es necesario consignar recientes cambios importantes en su entorno que vienen alterando la situación descrita vigente en los 50 años precedentes. En esos cambios se ha contado y se cuenta con la iniciativa municipal distrital y también la metropolitana. 3 de las 4 calles que rodean la residencial vienen transformando su perfil con alturas crecientes de sus nuevas edificaciones. La presión inmobiliaria encuentra los caminos administrativos, legales y de los otros, para lograr cambios sucesivos en la edificación. El resultado es un desorden con el perfil que comenzó con 6 y 8 pisos y ha terminado recientemente como una unidad de 20, y una presión creciente en los edificios de San Felipe, cuyos estacionamientos, jardines y comercios se están ya congestionando. Los 2 predios del cuarto frente en la avenida Punta del Este, asignadas para vivienda del personal de Marina, nunca fueron utilizadas. Y el otro fue entregado a la Fuerza Aérea, que sí los utilizó. Pero, desgraciadamente, los comandos han solicitado
cambio de zonificación y han logrado que por la municipalidad metropolitana se dé ese cambio a comercio intensivo. En uno de ellos se ha construido un importante centro comercial ya, y en el otro se anuncia que van a demolerse 300 departamentos para ampliar más la zona comercial. Y para terminar, el aumento de población constante en busca de comercios, bancos y restaurantes sigue creciendo con la presencia, además, de dos universidades cercanas y de los numerosos empleados del nuevo centro comercial vecino, por la variedad de restaurantes y de precios que prefieren nuestros locales. Hace un año se celebró medio ciclo de la inauguración de la primera etapa de este concurso. La movilización de los vecinos fue muy importante, organizando encuentros y actividades múltiples. La municipalidad participó, apoyando en algunas mejoras, pintura del centro comercial, por ejemplo, cambiando placas recordatorias a su favor y ofreciendo mejoras más importantes hasta ahora incumplidas. Sin embargo, como antes, los vecinos estamos atentos a los rumores de un nuevo peligro, pues se ha sabido de fuentes dignas de crédito que se pretendería usar parte de nuestros terrenos para la construcción de un importante estacionamiento subterráneo con inversión privada. Pero con una nueva junta directiva recientemente elegida al calor de esa celebración, estamos atentos para evitar esta nueva amenaza. Para terminar, quiero repetir, el elogio de esta obra arquitectónica y urbanística, testimonio cultural del siglo XX, que requiere ser puesta en valor y que merece la calificación de patrimonio nacional, entra también necesariamente un elogio a los valores cívicos de sus vecinos. Gracias. Bueno, vamos a empezar el diálogo. Voy a abrir yo con alguna inquietud. Este caso de los conjuntos exitosos en América Latina es un caso muy especial. En Argentina en general eso no existe. ¿Usted me escucha bien? En general eso no existe. Me hizo acordar muchísimo al barrio Boulevard en Montevideo, que es un barrio donde se celebró en el aniversario, los vecinos festejan el aniversario del barrio, y el barrio es de Thomas Spreckmann, y el barrio fue seleccionado como el mejor conjunto de viviendas en la selección que hizo Pancho Lerner para el MoMA de Nueva York. Es una situación muy especial. Esos conjuntos surgen entre los años 60 y 70 de acuerdo a los países. Acá en general no existe esta situación y después desaparece. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué desapareció en Perú ese modelo? Porque el modelo no vuelve a replicarse nunca más. Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros también. Yo pensé que usted lo había encontrado. Nosotros también nos hacemos esa pregunta, ¿por qué tuvo que desaparecer ese modelo? Después viene pues la época de la empresa privada, de los gobiernos liberales, que ven el problema habitacional desde otro punto de vista. Es la empresa privada que debe hacer las casas y no el Estado. Eso vendría a ser algo así como la maldición chilena, ¿no? Porque el modelo de vivienda en América Latina, con excepción de Uruguay, ha pasado a ser el modelo chileno. Efectivamente, el modelo chileno, las mutuales que mencioné, son copiadas
son copiadas de las entidades chilenas que prestaban el dinero, como los bancos, ¿no? Hacían el mismo papel del banco con interés un poco más bajo, simplemente. Y el propio Fernando Belaúnde aprovechó ese modelo en su segundo gobierno, que no pudo repetir el modelo que había propiciado anteriormente. No pudo, ya estaba amarrado por una legislación muy dura. Pero entonces debemos suponer que con cierta melancolía, que me parece advertir que ese modelo no es más replicable, que vamos a asistir a la disolución de estas lógicas de áreas de vivienda con servicios comunes y con vida urbana propia. No sé si una legislación adecuada del aprovechamiento de las propiedades y la densificación, por ejemplo, que se está produciendo, y creo que una cierta dirección con leyes de urbanismo podría obligar a este tipo a acercarse a un tipo de diseño como el de la residencial San Felipe y otros. Creo que es posible, pero es difícil. ¿Tiene algo para decir al respecto sobre la ley? Bueno, acá está planteado el problema. Yo creo que es un momento que podríamos ampliar esto a un conversatorio general, ¿no? Está planteado el problema. Hacia 1960 y 1970, en todos los países en América Latina, se plantea el problema de los grandes ensambles que tienen una vida urbana propia y que tienen un desarrollo importante. En Argentina no, porque por la particularidad de la situación urbana, digamos, no forma parte de la lógica argentina en general. Pero hay algunos ejemplos en todos lados y algunos son muy buenos, los cordobeses son buenos, los de acá no, hay de todo un poco. Pero hacia mediados de 1970 el modelo de financiación de la vivienda cambia fundamentalmente. Entonces lo que tenés es, bueno, él lo explicó con mucha claridad, tenés, digamos, lo que era un modelo de grandes conjuntos destinados a los sectores medios, más un plan de esfuerzo propio de ayuda mutua para los sectores que estaban abajo, desaparece y pasamos al sistema que es el sistema chileno, que es el actual, que es el sistema que es de provisión de suelo y proyecto, ¿no? Provisión de suelo, proyecto, financiación y cobro, que es el sistema, y con lo que se llama unidades de fomento, que es una moneda que se paga con una moneda fiscal. Este es el sistema UBA que se acaba de lanzar en Argentina. Y eso lleva a la producción de otro modelo urbano, que es la producción de pequeñas respuestas, pero no más a esa producción del hábitat general. Desgraciadamente, además, con esta necesidad de densificar la ciudad, que se ven terriblemente en Lima, densificación que no se puede hacer sino en los lotes, según la legislación existente, ¿no? En los lotes de las viviendas unifamiliares existentes. Entonces, resultan una cantidad de edificios adosados en pequeños frentes, ¿no? Que con exigencias de los estacionamientos, además, llenan los retiros que antes tenían, los retiros que antes eran jardines, los llenan de garajes, de sitios para automóviles. Entonces, circular por avenidas que tenían un jardín delantero es ahora circular por avenidas que tienen un garaje a todo lo largo de la calle. El paisaje para el caminante es realmente triste. Podemos decir que nosotros y nuestros colegas
hacen lo posible por destruir el espacio urbano. ¿No? La normativa te lleva a ese punto. ¿Alguien hizo esa norma? ¿Alguien hizo esa norma? ¿Alguien hizo esa norma? Bueno. Pero sobre todo enfrente de los terrenos, lo que decía, enfrente de los terrenos, nosotros en la parte estamos haciendo edificios con frente de 8 metros. Bueno, son generosos, yo tengo algunos de 7. Bueno, pero es imposible que le pueda quedar algo bien, poniéndole cochera. A ver, yo discutiría el punto. ¿Sí? Porque tiene una gran virtud. Tiene una gran virtud que es... A ver, en estos últimos años, cuando digo últimos años es post-2002, la producción de arquitectura, que fue muy buena en todas nuestras ciudades, se basó en la pequeña obra realizada dentro del tejido urbano. Esto tuvo una virtud excepcional, una primera virtud que es la no ampliación de la planta urbana. O sea que el proceso de densificación fue interesante al respecto. Se aprovechó las infraestructuras existentes y eso resultó muy bien. Las alteraciones del perfil urbano no fueron excesivas. Si las obras que se hicieron eran de 3 o 4 plantas, en general no hubo grandes cambios. La arquitectura se basó en un fenómeno de desarrollo del capitalismo democrático, que es eso que promovemos los arquitectos con nuestros mecanismos de asociación, con los gremios, el propietario del suelo, la señora de al lado y un montón de partícipes urbanos que hicieron. Hubo mucho trabajo y además la arquitectura fue de la mejor, ¿no? Yo recomiendo un libro editado en Córdoba que se llama PH Urbano, donde hay una gran cantidad de obras ejecutadas en estos años de propiedad horizontal y es seguramente lo mejor que se ha producido en arquitectura. Y eso también lo vemos en las bienales cuando llegan los edificios de propiedad horizontal, que en general son edificios buenos, medidos, estudiados, porque además no es la obra de despilfarro clásica donde la arquitectura surge del dinero. La arquitectura surge de un uso razonable de los recursos. Por lo tanto, ahí hay un punto de discusión, que no es lo mismo que la planta baja. Por favor. Bueno, entonces quiero plantearle una pregunta al arquitecto Córdoba, que es los planes los proyectos de esfuerzo mutuo, esfuerzo y propio de ayuda mutua, como la ciudad esta enorme, hecha por el Vasco, que tiene en Lima, ¿se han seguido desarrollando a pesar del cambio de las condiciones comerciales? Desgraciadamente, la asistencia técnica a las barriadas fracasó. No se mantuvo la entidad que se creó para asistir a las barriadas. Y simplemente fue muriendo y actualmente las barriadas no tienen ninguna asistencia técnica y se construyen cosas peligrosísimas en todas las barriadas. Realmente, una ONG, DESCO, intentó largo tiempo, estuvo por lo menos unos 10 años en Villa El Salvador tratando de colaborar con los constructores improvisados, ayudándolos en sus planos, ayudándolos en los problemas de la construcción, de las estructuras, pero su esfuerzo, muy valioso, fue muy limitado, no tenía la capacidad suficiente. Yo creo que una legislación también adecuada debería tener un sistema de asistencia técnica extendido en las barriadas, tal como se tiene en el centro de salud. Sí. Podría haber centros de asistencia técnica, ¿no? En cada barrio. Y ahí
importancia al tema. El propio Belaúnde no le daba importancia a la barriada. No llegó a entender el fenómeno socioeconómico de la barriada. Porque Su formación era excesivamente técnica. Sí, estaba enamorado de su profesión realmente. Él propicia las unidades vecinales, que en esa época era pues una novedad, ¿no? Entonces él se enamoró de esa novedad y propició, pero la barriada la miraba así de perfil. No le tocaba a su profesión, ¿no? Porque las barriadas no son pues muy hermosas que digamos, ¿no? ¿Gabriel? Una pregunta, Adolfo. Cuando contó el conjunto, usted dijo, lo puede ampliar. Usted dijo, la arquitectura le fue bien, pero el urbanismo fracasó. ¿Puede ampliar un poquito eso? Ah, en la residencial. Sí. Sí, porque el diseño urbano no es bueno. Es Puede decir, hay ampliar. una red de veredas que no tienen jerarquías. Hay veredas anchas, veredas estrechas o veredas anchas que no continúan con la misma sección, que de repente se interrumpen. Por ejemplo, yo tengo en uno de los, yo vivo en uno de los edificios estos que he señalado de ladrillo rojo. En la ventana que da a un gran jardín, tengo un jardín de 50 metros más o menos por 120, y se pierde la vista porque el verde hace desaparecer lo que hay al otro lado. Entonces es un hermoso jardín que, sin embargo, para llegar al otro extremo, en 50 metros hay 4 veredas. Absurdo. Cuando se tiene los portales de los edificios que podrían ser continuados y suficiente. Pero además de esos portales, hay en medio 2 veredas de 1,20 m que se van con garitas y con elementos que dificultan la circulación. Los años 70 eran así. Hubo un problema administrativo que no he detallado porque es un poco enredado, que se produce al momento de visitar la obra. Al momento de visitar la obra hay un quiebre en la administración propiciado por el sistema de concurso, que no fue muy bueno, que digamos. Entonces hubo unas renuncias de personal que abandonaron finalmente el trabajo, los reemplazantes no pudieron tomarlos a tiempo, y prácticamente el diseño de veredas en la residencial fue hecho por los mismos constructores, un poco improvisadamente, según una visión del conjunto. Entonces se destruyó realmente, se malogró una obra que podría haber sido brillante en ese aspecto también. Ahora, eso se puede componer, porque no es sino veredas, se puede componer, y estamos haciendo un intento desde los residentes, desde algunos residentes. Quería, porque en un momento de la charla mencionó el plan, el previo, la vivienda experimental previo. Y quería, si podría también como Gabriel ampliar eso, ¿qué pensaba de ese plan experimental? El previo. El previo de la vivienda. Previ fue un concurso sumamente interesante. Ahora, realmente yo creo que eso sí merecería una charla específica por alguien que conozca bien el problema, porque fue un concurso mundial que convocó a arquitectos de todo el mundo, ¿sí? De todo el mundo, con soluciones sumamente interesantes, algunas de las cuales han servido, se han usado. Hubo un concurso de vivienda misma, hubo un concurso de detalles, por ejemplo, de escaleras, de componentes de la vivienda, sumamente interesante, sumamente interesante. Hubo también un intento de modelo de renovación urbana localizada, de hacer una zona de la ciudad que estaba tubulizada. Ese era un experimento muy bonito en Barranco, un barrio de Lima.
ese es todo un ecosistema. Yo lo que quería consultar, porque habló del tema de los vecinos y que parte del éxito del conjunto 50 años después de la construcción es la pertenencia de los vecinos y cómo se había logrado mantener todo el espacio público. Quería, si me podía explicar un poco más cómo se administra eso y cómo se financia también. El mantenimiento de San Felipe es función de la municipalidad. Porque todos los propietarios de San Felipe pagan sus impuestos igual que los vecinos, que cualquier vecino del distrito. Entonces la municipalidad está obligada a atender bien nuestros requerimientos de la residencial, y el personal municipal del distrito se encarga del mantenimiento de las áreas verdes, por ejemplo. Desgraciadamente es un mantenimiento poco profesional, en el sentido de que las áreas verdes podrían tener un diseño muy hermoso, debería haber un paisajismo bien entendido, y esto no sucede así. Las áreas verdes se mantienen como puedan hacerlo los jardineros, que simplemente riegan, incluso desperdiciando agua, o siembran cualquier cosa en cualquier lugar. Entonces hay un cierto desorden en estos jardines que podrían ser sumamente hermosos. Hay algunos que se mantienen muy bien, algunas zonas que se mantienen muy bien por presión de vecinos sobre todo, ¿no? Pero en general la mayoría es desordenado. Hay un dominio del verde realmente increíble, ¿no? Es un paisaje, un verde que satisface a los vecinos y a los vecinos de San Felipe y a los vecinos de la residencial también, ¿no? Sirve a un gran sector del distrito. Había una pregunta que había quedado por ahí. No, dentro de la puesta en valor que se está pidiendo, entra la parte que quedó vacante del urbanismo, donde mencionó las veredas y esa faltante. Digo, se prevé eso, y hay un proyecto. La puesta en valor a que me refiero es sobre todo del diseño urbano. Eso debe hacerse con un criterio más unitario, más general y más moderno. ¿Y se ha presentado a la municipalidad o es una...? Los vecinos hacemos esfuerzos. Bien. La municipalidad se resiste. Pero no hay un proyecto. Es el rol de la municipalidad. Bueno, damos por terminado el conversatorio.